Queridos amigos y alumnos, hoy empezaré una serie de clases donde hablaré de la salud y de cómo la perdemos a causa de conflictos mentales, psicológicos no resueltos. Cuando perdemos la salud decimos que estamos enfermos y cuando alguna enfermedad nos aqueja nos sentimos molestos, contrariados, la rechazamos y buscamos la forma rápida de deshacernos de ella. Las enfermedades aparecen en forma de síntomas o malestares que llaman nuestra atención o interrumpen bruscamente la continuidad de nuestra vida. Todo malestar se manifiesta en nuestro cuerpo físico, aunque su origen sea psicológico, emocional o espiritual. Los seres humanos no queremos ser molestados por ninguna enfermedad y esto hace que empecemos a luchar contra los síntomas molestos de las enfermedades en lugar de verlos y atenderlos como mensajeros de salud integral. Luchamos contra la enfermedad en lugar de transmutar la enfermedad. Les daré un ejemplo. Un carro tiene varios indicadores luminosos en el tablero que solo se encienden cuando existe una grave anomalía en el funcionamiento interno del vehículo. Y cuando estamos viajando y se enciende uno de estos indicadores, nos molestamos y nos sentimos obligados a interrumpir el viaje. Y por más que nos moleste parar, comprendemos que sería una estupidez enojarnos con la lucecita o ignorarla. Nos indignamos con el indicador, no lo queremos en el carro y podríamos simplemente apagar o desconectar la corriente. Pero lo procedente es eliminar la causa que hace que la señal se encienda, no quitar o evitar o ignorar el indicador. Porque esas señales nos avisan que algo muy importante y oculto a nuestros ojos no está funcionando bien y que necesitamos parar y buscar a un mecánico para que arregle el daño invisible. Pero urgente y necesario para que la lucecita se apague y podamos seguir el viaje felizmente. Los síntomas molestos y las enfermedades son como la lucecita, nos avisan de la pérdida del orden o de la armonía interior. Cuando la relación mente, cuerpo y espíritu se ve afectada debido a emociones displacenteras, a sentimientos negativos de alto impacto, el cuerpo los manifiesta en forma de síntomas o enfermedades. Actualmente se utiliza la denominación psicosomático para expresar la relación que existe entre el cuerpo y la mente. No es fácil situar la frontera entre las enfermedades psicosomáticas y las puramente biológicas. Y podemos ver desde aquellas enfermedades en que los factores biológicos, tóxicos, infecciosos, traumáticos o genéticos son determinantes, hasta las afecciones en las que sus factores determinantes son psicosociales, emocionales o por conflictos actuales o guardados del pasado. Decimos que un traumatismo es solo biológico, mecánico, cuando se trata de una fractura, una luxación, una cuchillada, un impacto de bala, un golpe. Pero ¿qué pasa si la persona presenta propensión a los accidentes? Esta propensión nos dice que existe un factor emocional que perturba su equilibrio. Otro ejemplo es padecer resfriados frecuentemente. Los resfriados hablan de conflictos emocionales que provoca estrés y esto afecta el tono vascular de las vías respiratorias superiores que albergan bacterias o virus saprófitos. El estrés influye en la baja de defensas y el estado mental interviene de forma indirecta pero real en la resistencia a las enfermedades infecciosas, porque influye sobre el terreno donde los gérmenes patógenos actúan. Así como la angustia, la excitación, la rabia, la depresión afectan al cuerpo, también las enfermedades orgánicas provocan preocupación, temores, tristeza, angustia, que afectan a la mente. Las enfermedades son manifestaciones físicas de conflictos psíquicos o espirituales, son señales y portadores de información. Visto desde el aspecto metafísico, el enfermo no es una víctima inocente de errores de la naturaleza, sino que es su propio verdugo, porque quita las lucecitas, las señales, en lugar de atenderlas y buscar las causas.
Las enfermedades son avisos de que tenemos que parar y resolver los conflictos internos, psíquicos, espirituales, de conciencia, de desintegración, de desequilibrio que mantenemos ocultos. Cuando tenemos una enfermedad o un síntoma, lo mejor es dirigir la mirada a lo invisible, a lo profundo, al origen. Si comprendemos la grandeza y la dignidad de la enfermedad y de la muerte, veríamos lo ridículo que resulta el empeño en combatirla o negarla. Los trastornos psicosomáticos se presentan a nivel del aparato digestivo, del sistema respiratorio, a nivel del corazón y del sistema cardiovascular, en el aparato gastrourinario, en el sistema endocrino, en la piel, en el aparato osteomuscular, en los trastornos sexuales, en los trastornos somatomorfos, en los trastornos de somatización y en los trastornos hipocondríacos. Les daré unos ejemplos de enfermedades donde se sospecha el origen psicosomático, que sería la hipertensión arterial, úlcera péptica, colon irritable, neurodermatitis, colitis ulcerosa, tirotoxicosis, artritis reumatoide, asma bronquial, entre otros. Las dolencias, los dolores de cabeza, las palpitaciones son en general psicosomáticas, aunque también en la mayoría de las enfermedades fisiológicas, incluyendo el cáncer, hay influencia de factores psicológicos. Hay autores que señalan la existencia de una personalidad infantil en las personas que somatizan sus conflictos mentales o psicológicos. Estas presentan palpitaciones en lugar de miedo, acidez en lugar de rabia o aumento del apetito en lugar de angustia. De esta manera, los órganos expresan lo que la persona es incapaz de expresar o de sentir y reconocer de manera espontánea. Seguramente todos en alguna ocasión nos hemos preguntado si las enfermedades psicosomáticas son reales o son imaginarias. La ciencia nos demuestra que las enfermedades psicosomáticas son dolencias reales, producidas parcial o totalmente por conflictos mentales, emocionales, espirituales, que no han sido resueltos de la manera saludable y racional. No es fácil comprender cómo las emociones contenidas alteran las funciones de los órganos hasta el grado de inflamarlos o dañarlos, pero es indudable que lo hacen. A diferencia del hipocondríaco, que solo se imagina que está enfermo, quien tiene una enfermedad o dolencia psicosomática presenta verdaderas alteraciones físicas. Por ejemplo, en la fibromialgia. Es una enfermedad real, que no tiene una clara base biológica. Y muchos pacientes que la padecen se quejan de haber pasado por varios médicos que no les encuentran nada orgánico definido, pero quien la padece se siente muy mal. Esta pérdida de orden y equilibrio interior pudo ser provocado por factores externos ambientales o factores internos psicológicos. Todos los síntomas son manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje nos lleva a descubrir el problema interno de la mente o la pérdida de sentido de la vida del paciente. La logoterapia nos dice que somos seres tridimensionales, que somos 3 en 1, es decir, que estamos conformados con un cuerpo físico, con un cuerpo mental y con un cuerpo espiritual. El cuerpo físico lo podemos ver, medir, describir interna y externamente porque está hecho de materia orgánica. Al cuerpo mental lo ubicamos dentro del cuerpo físico en la corteza cerebral. Y podemos ver y medir su volumen, pero no podemos ver ni medir sus funciones. Las funciones de la mente son semejantes a las de un chip de memoria, casi ilimitada, y cuenta con varios programas y capacidades que le son propios, como son la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, la razón, la lógica. En la mente se guarda toda la información recibida desde el nacimiento y que entró por los sentidos del tacto, el gusto, de la vista, del oído y del olfato. Toda esta información
recibida se almacena sin filtro, se guarda y después se interpreta desde algún punto de referencia. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Y para interpretar una cosa utilizamos algún marco de referencia que se encuentra generalmente o siempre fuera de lo que se va a interpretar. Del mismo modo en que las letras y los números son exponentes de una idea subyacente, todo lo visible, lo concreto y lo funcional es una expresión de una idea y por lo tanto es el intermediario hacia lo invisible. Pongamos por ejemplo el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela, ni en las pinturas en sí, ni en los colores. Su valor reside en que es portadora y transmisora de una idea y de una imagen interior del artista. El cuerpo espiritual es inmaterial, es conciencia pura, es un yo superior que habita en el cuerpo físico y es reconocido por el cuerpo mental. El cuerpo integral de una persona viva debe su funcionamiento a estas tres instancias: cuerpo, mente y espíritu. La conciencia emite información, la mente la codifica y el cuerpo la manifiesta y la hace visible. Y dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial y propia, naturalmente no depende de la existencia del cuerpo. El aspecto metafísico de la enfermedad nos alerta de la tendencia que tenemos las personas de utilizar la enfermedad como coartada para rehuir de los problemas, de las responsabilidades o del propio desarrollo mental y espiritual. El síntoma es portador de información, es señal de que nosotros como individuos y seres dotados de alma estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el rumbo, el equilibrio y las fuerzas del alma. La conciencia a través del síntoma nos dice que algo nos falta para estar sanos. Esta pérdida de orden y de equilibrio interior pudo ser provocado por factores externos ambientales o factores internos psicológicos. Los orígenes de nuestros padecimientos son diversos, sin embargo, las manifestaciones de toda enfermedad se van a dar a través del cuerpo físico. Es muy importante descubrir el origen de cada padecimiento, ya que de eso dependerá el tipo de atención y de especialista a quien debemos pedir ayuda. En el desarrollo de las enfermedades se destacan los factores mentales y emocionales como fuente y origen de muchos padecimientos, y estos pueden ser sanados si se resuelve el problema psicológico que es de donde proviene la enfermedad. Existen diversas formas y técnicas para atender y sanar las enfermedades corporales, mentales y espirituales, como por ejemplo la medicina alópata, la medicina homeópata, la psicoterapia, la logoterapia, la biodescodificación, la hipnosis y muchas más. Queridos amigos y alumnos, espero que este tema haya sido de su interés y me sigan acompañando en las próximas clases donde ahondaremos en este tema. Les hablaré de las características que presenta una persona saludable, de su forma de razonar y de tomar decisiones, de sus valores, de sus mecanismos de defensa y de sus relaciones. Hoy se nos terminó el tiempo. Gracias por asistir a esta clase. Los espero en la siguiente, donde les hablaré de la salud física, mental y espiritual. Mientras tanto, pongan atención a los mensajes que su cuerpo les hace llegar a su conciencia. Atiéndanlos. Hasta la próxima. Los quiero mucho.